Salmo 70. Oración urgente del milagro. Ore y vea suceder un gran milagro. Oh Dios, apresúrate a librarme, Señor, date prisa en socorrerme. Salmo 70, 1. Estas palabras no son un susurro tímido, son un clamor desgarrador, una súplica nacida de la necesidad más profunda del alma. Cuando el salmista pronuncia esta oración, no lo hace desde la calma, sino desde la urgencia, desde ese lugar donde el corazón late fuerte y la esperanza se aferra a la única roca segura, Dios. Esta es una oración que brota cuando los recursos humanos ya no alcanzan, cuando las fuerzas se han agotado, cuando solo un milagro puede cambiar el rumbo de las cosas. ¿Cuántas veces nos encontramos en ese mismo lugar? Cuando todo lo que hemos intentado fracasa, cuando el diagnóstico es negativo, cuando la deuda es imposible, cuando el hijo se ha alejado, cuando la tristeza se convierte en compañera de cada noche. Es allí donde el alma clama, Señor, apresúrate. No hay tiempo para elocuencias, no hay espacio para adornos. Solo queda la verdad desnuda de una fe que implora por intervención divina. Esta oración no es débil, es poderosa, precisamente porque reconoce su absoluta dependencia de Dios. En cada palabra hay urgencia, pero también hay confianza. El salmista sabe que el Señor no es indiferente al clamor de los justos. Él oye, Él ve, Él responde. Y no tarda. Su tiempo es perfecto, aunque a nuestros ojos parezca demorar. Hoy, esta oración puede ser también tu oración. Tal vez estás leyendo esto desde un lugar de quebranto, de desesperación, de espera prolongada. Y te preguntas, ¿cuándo, Señor, cuándo veré el milagro? La respuesta no siempre es inmediata, pero la promesa permanece. Dios nunca abandona a los que confían en Él. Haz tuya esta oración, levanta tu voz, aunque tiemble. Dile al Señor con sinceridad, ven pronto a mí, no tardes. Solo tú puedes hacer lo imposible, porque la fe que clama, aún en medio del dolor, es la fe que mueve el corazón de Dios. Darle me gusta a este video para que más personas puedan ser bendecidas con este contenido. Comentar cosechando si estás comprometido a aplicar estos principios en tu vida diaria. Suscribirte al canal. Cuando el salmista escribe el Salmo 70, no lo hace desde un palacio lleno de riquezas, sino desde un valle de necesidad. Está acorralado por enemigos, con su vida pendiendo de un hilo. Sin embargo, en vez de rendirse al temor, decide orar con una confianza feroz, Señor, date prisa en socorrerme. Ese es el espíritu de esta oración, una súplica desde el borde, desde el límite, donde solo Dios puede obrar. Esta clase de clamor no busca una respuesta parcial, anhela un milagro total. ¿Cuándo fue la última vez que oraste con todo tu corazón, sin reservas, con lágrimas en los ojos y esperanza en los labios? Quizás ahora mismo atraviesas una noche oscura del alma. Puede ser que estás viendo cómo tus sueños se desmoronan, cómo las puertas se cierran, cómo el mundo parece continuar sin notar tu dolor. Pero este salmo es para ti, porque aun cuando parezca que todo está perdido, Dios sigue siendo especialista en aparecer en el último minuto, justo cuando nadie más puede intervenir. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y confundidos los que mi mal desean. Salmo 70, 2. El salmista no solo clama por ayuda, también confía en que Dios es justo. Que Él no permitirá que el mal venza, que Él pone límites a los enemigos, que Él guarda a los suyos como a la niña de sus ojos. En esta oración urgente por milagros, hay una revelación profunda, el dolor no es el final de la historia. La aflicción no tiene la última palabra. Cuando clamas con fe, estás declarando que Dios aún reina, que no ha perdido el control, y que su poder es mayor que cualquier diagnóstico, deuda, traición o pérdida. Esta página es una invitación a que vuelvas a orar con fuego, con expectativa. No como quien cumple un rito, sino como quien golpea la puerta del cielo hasta que se abra. Porque cuando clamas, el cielo se mueve. Cuando oras, los ángeles son enviados. Cuando te arrodillas, las fortalezas tiemblan. Este es el momento. Ora. Clama. Cree, porque el milagro está más cerca de lo que imaginas. Vuélvanse atrás en su vergüenza los que dicen, ajá, ajá. Salmo 70, 3. Este versículo revela una verdad poderosa. Hay voces que se burlan del que espera en Dios. Son esas voces que se alzan en los momentos más frágiles, cuando todo parece ir mal, cuando el milagro aún no ha llegado. Son burlas del enemigo, acusaciones del pasado, pensamientos que susurran, ¿dónde está tu Dios? Y sin embargo, el salmista no se enfoca en el temor. Él ora con convicción, declarando que esos que se levantan contra él quedarán en vergüenza, porque la victoria no depende de la fuerza humana, sino de la fidelidad divina. A veces, en medio del proceso, Dios permite que el escenario parezca perdido, solo para que su gloria brille con mayor fuerza cuando obre lo imposible. Hay momentos en la vida donde lo único que sostiene al corazón es una promesa. Cuando el cuerpo se debilita, cuando las puertas se cierran, cuando los amigos se alejan, lo único que queda es la fe que se aferra a un Dios que nunca falla.
Y en ese lugar, aunque invisible, comienza a formarse el milagro. El Salmo nos recuerda que Dios no solo escucha, sino que también responde, que la oración no es un eco vacío, sino una llave espiritual que activa la intervención divina. La urgencia del salmista no es señal de desesperación, sino de dependencia. Cuando dices, Dios, date prisa, estás reconociendo que solo Él tiene el poder de cambiar tu realidad. En medio del clamor, hay una batalla invisible que se libra en lo espiritual. Cada palabra que pronuncias en fe es un golpe contra las tinieblas, una luz que se enciende en medio de la oscuridad. No subestimes el poder de una oración hecha con lágrimas. No minimices el valor de un "y Dios, ayúdame", salido desde lo más profundo de tu alma. Este salmo no es solo una súplica, es una declaración de guerra espiritual, una manifestación de esperanza activa. Porque el que clama a Dios no será avergonzado. Porque el milagro se acerca cuando la fe no retrocede. Aun si hoy estás rodeado de burlas, de dudas, de circunstancias que te acusan, recuerda, Dios es tu defensor, tu refugio y tu escudo. Él peleará por ti. Él no se ha olvidado de ti. Él viene con respuesta en mano, y lo hará en el tiempo perfecto. Darle me gusta a este video para que más personas puedan ser bendecidas con este contenido. Comentar cosechando si estás comprometido a aplicar estos principios en tu vida diaria. Suscribirte al canal. Alégrense y gócense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Salmo 70, 4. En medio de la urgencia, el salmista cambia de tono por un instante. Hace una pausa en su clamor para declarar una verdad eterna. Los que buscan al Señor tienen razones para alegrarse, incluso antes de ver el milagro cumplido. Porque la verdadera fe no espera a que llegue la respuesta para alabar, la verdadera fe alaba en medio del proceso. Este versículo nos recuerda que no estamos solos. Hay una multitud silenciosa, esparcida por el mundo, que también clama, que también espera, que también ama la salvación del Señor. Y juntos, aunque separados por la distancia, se une una sola voz espiritual que proclama, engrandecido sea Dios. Ese grito de fe se eleva por encima del dolor, por encima de las lágrimas, por encima de la espera. Qué hermoso es descubrir que aún en medio de la batalla podemos cantar. Que la alabanza no es exclusiva de los tiempos de bonanza, sino también del valle. De hecho, es allí donde más gloriosa se vuelve, porque cuando todo está en contra, pero aún puedes decir Dios es grande, estás provocando una conmoción espiritual. Estás trayendo el cielo a la tierra. La oración urgente del milagro también es una oración de esperanza activa. No es una súplica desesperada sin dirección, sino una petición respaldada por la certeza de que Dios puede y quiere intervenir. Es una oración que espera, pero que también adora. Que clama, pero que también confiesa su grandeza. Tal vez hoy no tienes fuerzas para una canción, pero sí puedes decir, Señor, confío en ti. Tal vez no ves el milagro aún, pero puedes declarar, tú eres mi salvación. Y eso, aunque parezca pequeño, mueve el corazón de Dios, porque la alabanza en medio del dolor es la más pura que existe. Es la que no depende de lo que Dios da, sino de quién es Él. Este versículo es una invitación a mantener tu fe viva, a no dejar que el dolor apague tu voz, a que, aun con el corazón herido, sigas diciendo, engrandecido sea Dios, porque esa declaración es un acto de guerra, una afirmación de poder, una llave que abre puertas celestiales. Así que, en esta jornada de oración urgente, no te olvides de adorar, porque mientras oras por el milagro, ya puedes vivir con gozo, sabiendo que el Dios al que clamas nunca falla. Yo estoy afligido y menesteroso, apresúrate a mí, oh Dios. Ayuda mía y mi libertador eres tú, oh Jehová, no te tardes. Salmo 70, 5. Este versículo es la culminación de un clamor sincero, la voz quebrada del alma que se reconoce frágil ante la grandeza de Dios. Estoy afligido, dice el salmista. No lo disfraza, no lo minimiza, no intenta parecer fuerte. Él se presenta tal como es, vulnerable, necesitado, al borde. Y allí, en su máxima debilidad, encuentra su mayor fortaleza, apresúrate a mí, oh Dios. Qué poderosa es esta frase cuando sale del corazón roto. No es un reclamo, es una súplica de amor. El salmista no pide explicaciones, pide presencia. No exige razones, anhela consuelo, porque cuando la vida pesa demasiado, no buscamos comprender, buscamos ser sostenidos. Y solo Dios puede sostenernos cuando el alma se rinde. Este versículo es también una confesión de dependencia total. Ayuda mía y mi libertador eres tú. En un mundo que glorifica la autosuficiencia, este pasaje es un acto contracultural. Declara que sin Dios no podemos. Que no hay fuente de ayuda más confiable que su mano extendida. Que no hay refugio más seguro que su presencia. ¿Te sientes afligido hoy, menesteroso de paz, de respuestas, de fuerzas, de dirección? Entonces esta oración es para ti. No necesitas palabras sofisticadas. Solo basta con decir, Señor,
ven pronto a mí. Porque esa oración sencilla, cargada de sinceridad, tiene el poder de mover el corazón del cielo hacia tu vida. Hay algo hermoso en reconocer nuestra fragilidad ante Dios. Él no se escandaliza de nuestro dolor, no se aleja por nuestra tristeza. Al contrario, el Salmo 34 horas y 18 minutos dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Cuando más roto te sientes, más cerca está Él. Este clamor final no es una conclusión, es una apertura. Abre la puerta al milagro, a la intervención divina, porque cuando ya no puedes más, es cuando Dios comienza a obrar. Cuando sueltas el control, Él toma el timón. Cuando dices no puedo, Él responde yo sí. Y no olvides la última línea, oh Jehová, no te tardes. Esa frase no es impaciencia, es fe desesperada. Es el lenguaje del corazón que aún cree, aunque duela. Que aún espera, aunque no vea. Que aún clama, sabiendo que Dios nunca llega tarde, aunque no siempre llegue cuando queremos. Él es tu ayuda. Él es tu libertador. Y está en camino. El clamor de David en este salmo nos lleva a un lugar íntimo con Dios, donde la oración no es un ritual, sino un gemido profundo del alma. En su desesperación, no oculta su debilidad, al contrario, la eleva como una bandera, reconociendo que solo Dios puede rescatarlo. Este nivel de honestidad espiritual es el que atrae la atención divina. El mundo nos enseña a ocultar el dolor, a maquillarlo, a fingir que todo está bien, pero Dios se mueve en la autenticidad. Él no necesita una oración perfecta, sino un corazón sincero. Es cuando nos atrevemos a decir, estoy quebrado, Señor, y te necesito, que la atmósfera espiritual comienza a cambiar. En este punto del Salmo, David no ha recibido aún el milagro. No hay señales visibles de que la situación haya cambiado, pero su fe no depende de las circunstancias, su fe se ancla en la persona de Dios. Esta es la clase de oración que no se basa en emociones pasajeras, sino en una confianza forjada por la experiencia de caminar con Dios en los valles más oscuros. Cuando el alma está menesterosa, es decir, vacía, sin fuerzas, sin dirección, es cuando más espacio hay para que Dios llene. En ese lugar donde ya no queda orgullo, donde el ego se ha rendido, Dios comienza a construir un nuevo camino. Porque Él no desecha al que viene con corazón contrito y humillado. Muchos han orado esta misma súplica, apresúrate, oh Dios. Han esperado con lágrimas, con silencios largos, con noches sin dormir. Y aunque pareciera que Dios tarda, Él nunca olvida. Cada oración, cada lágrima, cada suspiro queda registrado en el cielo. Nada se pierde, y en el momento justo, Él responde. Quizás hoy sientes que estás al borde, que tu situación es imposible, que ya no hay salida. Pero este salmo te recuerda algo vital, cuando la urgencia es grande, el milagro es cercano. Cuando ya no puedes sostenerte, es porque Dios está por levantarte. Su brazo no se ha acortado, ni su oído se ha cerrado. David finaliza el salmo declarando quién es Dios para él, su ayuda, su libertador. No dice fue, ni será. Lo afirma en tiempo presente, eres. Porque en el ahora del dolor, Él también es el ahora del milagro. No es un Dios lejano, es un Dios que actúa. ¿Qué responde? ¿Qué obra? La urgencia de esta oración no es desesperación vacía, sino expectativa poderosa, una convicción profunda de que el Dios que ha respondido antes, volverá a hacerlo. Cuando clamamos con urgencia, no solo estamos pidiendo una intervención divina, estamos abriendo la puerta al cielo para que actúe en nuestra realidad. La oración urgente del Salmo 70 no es una plegaria tímida, es una exclamación de fe que atraviesa la atmósfera espiritual y toca el corazón de Dios. En el silencio de nuestras batallas, cuando todo parece haberse detenido y el alma está en suspenso, es cuando más se manifiesta el carácter de Dios. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Él responde al clamor de los que le buscan de corazón. No responde con indiferencia, responde con poder, con ternura, con dirección, porque el Dios que escucha también actúa. David sabía que no bastaba con gritar por ayuda, su confianza estaba en quien respondía. Por eso le llama mi ayuda y mi libertador. No dice uno de muchos, sino mí. Es una relación directa, íntima, personal. Esa es la base de una oración que mueve el cielo, no una fórmula, sino una relación viva con el Creador. Cuando oras como David, no estás pronunciando palabras al viento. Estás activando la voluntad de un Dios que ama involucrarse en la vida de sus hijos. No eres un número más entre millones. Eres un hijo, una hija amada, con acceso directo a su presencia. Ahora bien, hay un misterio profundo en esta oración urgente. Muchas veces, el milagro que esperamos no llega de la forma en que lo imaginamos. Tal vez oramos por una puerta específica, pero Dios abre otra mejor. O pedimos una respuesta inmediata, y Él nos da fortaleza para resistir. Un poco más. En cualquier caso, la intervención llega, porque Dios nunca deja sin respuesta al que clama con sinceridad. La urgencia no es señal de impaciencia, sino de profundidad.
Hay oraciones que brotan de un corazón tranquilo y hay otras que brotan de un alma herida. Ambas llegan al mismo Dios, pero las urgentes, como la del Salmo 70, llevan el peso de una fe que se aferra incluso cuando todo parece desmoronarse. Cuando digas, oh Dios, no te tardes, no lo digas como quien duda, sino como quien espera con esperanza firme. Porque Dios honra la fe que persiste, honra la voz que no se calla, honra al alma que, aún rota, sigue orando. Y en esa oración continua, tu espíritu será fortalecido, porque aún antes del milagro, Dios comienza a obrar dentro de ti. En el transcurso de la espera, muchas veces lo que más duele no es la falta de respuesta, sino el aparente silencio de Dios. Te preguntas si te ha escuchado, si tu oración ha llegado al cielo. Y en medio de esa incertidumbre, vuelves a clamar como David, oh Dios, no te tardes. Pero este salmo no es solo un grito de auxilio, es una enseñanza sobre cómo se forma la fe en los momentos más vulnerables. La fe no se desarrolla en los días de calma, sino en las tormentas que no podemos controlar. Allí, en la impotencia, la fe madura. Se convierte en una raíz profunda que se agarra a la roca, aun cuando todo alrededor parece desmoronarse. Dios no ignora tu dolor. Él lo registra, lo ve, lo entiende. En el Salmo 56, 8, David dice, tú llevas la cuenta de todas mis angustias, has juntado todas mis lágrimas en tu redoma. Nada se desperdicia, cada lágrima tiene valor eterno. Cada oración, aunque parezca repetida o vacía, es escuchada con atención divina. La urgencia que expresas no es impaciencia carnal, es hambre espiritual. Es decirle a Dios, no puedo seguir sin ti, no tengo otra fuente. Y ese tipo de entrega, ese tipo de rendición, es lo que abre el cielo. No porque manipule a Dios, sino porque lo conmueve. En los momentos de espera prolongada, hay una obra invisible que Dios realiza en lo más profundo de tu ser. Puede que estés orando por un milagro externo, pero Él está preparando un milagro interno. Está renovando tu mente, limpiando tu corazón, fortaleciendo tu carácter. A veces, el mayor milagro no es lo que cambia alrededor tuyo, sino lo que cambia dentro de ti. Por eso no dejes de orar, no detengas tu clamor. Aunque no veas nada aún, sigue sembrando lágrimas que se convertirán en frutos de gozo. Porque el que siembra con dolor, cosechará con cánticos. Salmo 126, 5. Recuerda que el enemigo tiembla ante un hijo de Dios que ora con fe. Él sabe que el poder de una oración persistente puede romper cadenas, abrir puertas, restaurar lo perdido y traer lo imposible a la realidad. Así que, como David, puedes decir hoy con firmeza, ayuda mía eres tú, Señor, mi libertador. No te tardes. Esa es tu confesión, esa es tu bandera, esa es tu fe. Un poco más. En cualquier caso, la intervención llega, porque Dios nunca deja sin respuesta al que clama con sinceridad. La urgencia no es señal de impaciencia, sino de profundidad. Hay oraciones que brotan de un corazón tranquilo y hay otras que brotan de un alma herida. Ambas llegan al mismo Dios. Pero las urgentes, como la del Salmo 70, llevan el peso de una fe que se aferra incluso cuando todo parece desmoronarse. Cuando digas, oh Dios, no te tardes, no lo digas como quien duda, sino como quien espera con esperanza firme. Porque Dios honra la fe que persiste, honra la voz que no se calla, honra al alma que, aún rota, sigue orando. Y en esa oración continua, tu espíritu será fortalecido, porque aún antes del milagro, Dios comienza a obrar dentro de ti. En el transcurso de la espera, muchas veces lo que más duele no es la falta de respuesta, sino el aparente silencio de Dios. Te preguntas si te ha escuchado, si tu oración ha llegado al cielo. Y en medio de esa incertidumbre, vuelves a clamar como David, oh Dios, no te tardes. Pero este salmo no es solo un grito de auxilio, es una enseñanza sobre cómo se forma la fe en los momentos más vulnerables. La fe no se desarrolla en los días de calma, sino en las tormentas que no podemos controlar. Allí, en la impotencia, la fe madura. Se convierte en una raíz profunda que se agarra a la roca, aun cuando todo alrededor parece desmoronarse. Dios no ignora tu dolor. Él lo registra, lo ve, lo entiende. En el Salmo 56, 8, David dice, tú llevas la cuenta de todas mis angustias, has juntado todas mis lágrimas en tu redoma. Nada se desperdicia, cada lágrima tiene valor eterno. Cada oración, aunque parezca repetida o vacía, es escuchada con atención divina. La urgencia que expresas no es impaciencia carnal, es hambre espiritual. Es decirle a Dios, no puedo seguir sin ti, no tengo otra fuente. Y ese tipo de entrega, ese tipo de rendición, es lo que abre el cielo. No porque manipule a Dios, sino porque lo conmueve. En los momentos de espera prolongada, hay una obra invisible que Dios realiza en lo más profundo de tu ser. Puede que estés orando por un milagro externo, pero Él está preparando un milagro interno. Está renovando tu mente, limpiando tu corazón, fortaleciendo tu carácter. A veces, el mayor milagro no es lo que cambia alrededor tuyo, sino lo que cambia dentro de ti. Por eso no dejes de orar.
No detengas tu clamor. Aunque no veas nada aún, sigue sembrando lágrimas que se convertirán en frutos de gozo. Porque el que siembra con dolor, cosechará con cánticos. Salmo 126, 5. Recuerda que el enemigo tiembla ante un hijo de Dios que ora con fe. Él sabe que el poder de una oración persistente puede romper cadenas, abrir puertas, restaurar lo perdido y traer lo imposible a la realidad. Así que, como David, puedes decir hoy con firmeza, ayuda mía eres tú, Señor. Mi libertador. No te tardes. Esa es tu confesión, esa es tu bandera, esa es tu fe. Mientras avanzamos en esta meditación profunda sobre el Salmo 70, algo queda cada vez más claro: el milagro no empieza cuando Dios actúa externamente, sino cuando el corazón del creyente se alinea con su voluntad. Es ahí donde la oración deja de ser solo un pedido desesperado, y se transforma en una rendición plena a su soberanía. David no le pide a Dios que actúe según sus tiempos o deseos, sino que, con humildad, reconoce que solo Él tiene el poder para intervenir con justicia. Esa postura es clave, porque en medio del clamor hay una entrega, y en medio de la entrega, Dios revela su propósito. En esta parte de la oración, el creyente entra en un terreno sagrado, la confianza absoluta. Aun cuando las circunstancias no han cambiado. Aun cuando el enemigo se presente. Aun cuando el dolor continúa, el alma comienza a experimentar una paz sobrenatural que viene solo de saber que Dios está al control. El milagro puede demorar, pero la compañía de Dios nunca falla. En cada amanecer sin respuesta, Él está ahí. En cada noche de angustia, su presencia cubre. Aunque todo parezca oscuro, la luz de su palabra sostiene al que cree. Por eso, David no se detiene. No negocia su fe. No retrocede. Continúa clamando, esperando, confiando. Y eso es lo que tú y yo debemos aprender de este salmo, que la oración urgente no es una señal de debilidad, sino de valentía. Es la fuerza de un hijo que no se rinde. Es la declaración de alguien que, aunque herido, aún cree en el poder de su Padre Celestial. ¿Y qué sucede cuando esa fe persiste? El enemigo comienza a perder terreno. La desesperanza retrocede. La atmósfera espiritual cambia, porque Dios honra la oración que no cesa. Él no es sordo a tu súplica, ni está lejos de tu aflicción. Él se acerca al quebrantado. Habita en el clamor del justo. Por eso, cada vez que ores, recuérdalo, no solo estás pidiendo un milagro, estás provocando que el cielo descienda a tu realidad. Estás construyendo una respuesta. Estás acercándote al momento preciso en que todo cambiará. El Salmo nos prepara, no solo para ver un milagro, sino para vivir en expectativa constante del obrar de Dios. Porque si lo hizo antes, lo hará otra vez. Y cuando Él actúa, lo hace con poder, con amor y en el tiempo perfecto. Llegamos a la mitad de este recorrido espiritual, y es el momento justo para detenernos y reflexionar, ¿qué está haciendo Dios mientras yo espero? Porque muchas veces, cuando oramos con urgencia, creemos que el cielo está en pausa, pero no es así. Dios nunca está inactivo. Él siempre está obrando, aunque no lo veamos de inmediato. El Salmo 70 nos enseña que la oración no es solo el inicio de un milagro, sino también el proceso por el cual Dios moldea nuestro corazón para recibirlo. Cuando oramos, Dios no solo trabaja en lo que pedimos, sino también en nosotros. Nos afina, nos purifica, nos prepara. David clama diciendo, oh Dios, apresúrate a librarme, apresúrate, oh Jehová, a socorrerme. Y aunque este clamor es urgente, está lleno de reverencia. No hay exigencia, hay súplica. No hay reclamo, hay dependencia. Esa es la diferencia entre una oración movida por desesperación humana y una oración guiada por fe genuina. Durante la espera, Dios revela qué tan profundo confiamos en Él. No es difícil tener fe cuando todo va bien. El verdadero carácter de nuestra fe se ve cuando todo parece ir mal. Es en el dolor que se purifica la esperanza. Es en la incertidumbre que se fortalece la confianza. Y es en el silencio que aprendemos a escuchar la voz de Dios más claramente. Quizás estás esperando un milagro en tu familia, tu salud, tus finanzas o tu propósito de vida, y sientes que estás diciendo las mismas palabras una y otra vez, sin respuesta. Pero en esa repetición fiel, en ese clamor constante, hay poder, porque no estás hablando al vacío. Estás tocando el corazón de tu Padre Celestial. Cada palabra que pronuncias en oración es como una gota que cae sobre la roca. A simple vista, no cambia nada, pero con el tiempo, esa roca se parte. Así ocurre con los cielos, cuando una vida se entrega a la oración ferviente, los cielos se abren. No porque insistimos por costumbre, sino porque Dios responde a la perseverancia del justo. El apóstol Pablo dijo en Romanos 12:12, gozosos en la, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esa es la clave, permanecer, no bajar los brazos. No ceder a la desesperanza, porque la promesa está cerca, y el Dios que prometió no es hombre para mentir. Así que mientras continúas clamando con la urgencia del Salmo 70, recuerda que no estás solo.
Cada oración tuya está siendo almacenada en los cielos. Cada lágrima tiene su eco en el corazón de Dios. Y cada segundo de espera, por más duro que sea, está produciendo en ti una gloria venidera que pronto se manifestará. Darle me gusta a este video para que más personas puedan ser bendecidas con este contenido. Comentar cosechando si estás comprometido a aplicar estos principios en tu vida diaria. Suscribirte al canal. A medida que nos adentramos más en el Salmo 70, podemos ver con claridad cómo David, en su angustia, entiende algo fundamental: el tiempo de Dios es perfecto. La desesperación no es una señal de abandono, sino una invitación a confiar más profundamente en Él, porque el hecho de que algo no haya ocurrido aún no significa que Dios no lo haya planeado. Este salmo no solo expresa una súplica por un milagro inmediato, sino también una revelación profunda, la necesidad de ser librados no solo de las circunstancias externas, sino de todo lo que dentro de nosotros obstaculiza el poder de Dios. La liberación y el milagro no siempre vienen en la forma que esperamos, pero sí llegan con la certeza de que son la respuesta exacta a lo que necesitamos. Es importante entender que, a través de este clamor, David también está reconociendo la autoridad y la soberanía de Dios. Está pidiendo a Dios que se apure, pero al mismo tiempo, está confiando en que Él sabe lo que es mejor para él. Esa tensión entre el deseo urgente y la paciencia del corazón es lo que nos lleva a una fe más madura. Es aquí donde la fe realmente comienza a dar frutos. Mientras que nuestra naturaleza humana a menudo quiere todo de inmediato, la fe, al ser purificada, comienza a entender que hay cosas que solo Dios puede hacer en su tiempo. Y, aunque eso pueda ser difícil de aceptar en momentos de dolor, es una lección necesaria para vivir en el pleno propósito de Dios. El profeta Isaías escribió: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Isaías 55, 8. A veces, cuando clamamos por un milagro, estamos limitando a Dios a nuestro propio entendimiento de lo que sería mejor, pero en realidad, Él tiene planes mucho más grandes que los nuestros. David, en su oración urgente, no solo busca la ayuda de Dios, busca alinearse con Él. En el clamor de su alma, está pidiendo que Dios le libere, pero también está pidiendo que lo transforme, que lo capacite para enfrentar cualquier batalla que aún quede por delante. Esta es una de las claves en nuestra relación con Dios, entender que Él no solo responde nuestras peticiones, sino que también nos prepara para ser más como Él. Y es precisamente en este proceso de transformación donde muchos de nosotros encontramos el verdadero milagro. La paz que sobrepasa todo entendimiento, la fortaleza para seguir adelante y la sabiduría para caminar en medio de la tormenta. Mientras esperamos el milagro que hemos pedido, Dios nos da otros regalos invisibles, pero de un valor incalculable. La transformación interior es, a menudo, la parte del milagro que más cuesta entender. Nos hemos acostumbrado a ver los milagros como cambios rápidos en nuestras circunstancias externas, pero Dios, en su infinita sabiduría, nos demuestra que su obra más grande es la que realiza dentro de nosotros. Al igual que el oro, que necesita pasar por el fuego para purificarse, nuestra fe es refinada a través de las pruebas y la espera. Al leer el Salmo 70, podemos ver que la oración de David no solo se trata de buscar liberación, sino de una constante reafirmación de su fe en Dios. Que se avergüencen y se confundan los que buscan mi mal, clama David, mientras, al mismo tiempo, se declara confiado en que el Señor actuará. David no solo pide justicia, también pide fortaleza para enfrentar el dolor que aún está por venir, sabiendo que el Dios al que invoca es un Dios que nunca falla. Este tipo de oración nos desafía a madurar en nuestra fe. Orar con la seguridad de que Dios escuchará y actuará, sin importar cuánto tiempo pase, requiere de una fe sólida, una fe que no depende de las circunstancias, sino de la confianza en un Dios fiel. Y es en este proceso de maduración que experimentamos algo fundamental, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la presencia constante de Dios. En cada súplica que haces, en cada oración que levantas, es como si estuvieras colocando una piedra más en la construcción de un templo espiritual en tu vida. Aunque no veas el resultado inmediato, sabes que algo está siendo edificado. Ese edificio no se trata solo de recibir algo de Dios, sino de ser conformados a la imagen de Cristo. Cada oración que haces, cada clamor urgente, es una semilla plantada en la tierra fértil de tu corazón, y aunque no veas el crecimiento instantáneamente, sabes que, con el tiempo, dará frutos abundantes. La fe se manifiesta no solo en los momentos de victoria, sino en los momentos de espera. En el Salmo 70, David nos enseña que en medio de la angustia, lo más importante no es la liberación inmediata, sino la afirmación de que Dios es nuestra ayuda, nuestro socorro, y que Él nunca nos abandonará. Mientras aguardas el milagro que estás pidiendo, debes recordar que el proceso de espera no es un periodo de inactividad, sino un tiempo en el que tu fe está siendo fortalecida y tu dependencia de Dios está siendo perfeccionada. Cada segundo de espera está moldeando tu carácter,
preparándote para recibir el milagro no solo con gratitud, sino con una mayor madurez espiritual. El Salmo 70, aunque escrito en tiempos antiguos, resuena profundamente en nuestros corazones hoy. La angustia que David experimenta es algo con lo que muchos de nosotros podemos identificarnos. ¿Cuántas veces en la vida hemos sentido que nuestras oraciones no llegan al cielo o que la respuesta tarda demasiado? Pero el ejemplo de David nos enseña que la oración no es una cuestión de tiempo, sino de fidelidad y perseverancia. Aunque Dios tarde en responder, su presencia está siempre con nosotros. David sabe que su socorro solo viene de Dios, y por eso, su clamor no se dirige a los hombres, ni a sus propios esfuerzos, sino directamente a su Creador. Apresúrate a librarme, oh Dios, pide él, con una urgencia que solo puede nacer de la desesperación. Sin embargo, en ese mismo clamor, también hay una certeza, la certeza de que Dios puede ofrecer la ayuda que se necesita. Y esa confianza es lo que marca la diferencia. La espera se convierte en un proceso de refinamiento de nuestra fe. Cada día que pasa en el que no vemos la respuesta, nuestra fe se hace más sólida, más firme. La clave no es desesperarse ni rendirse, sino seguir confiando en el poder de Dios. Porque aunque no veamos la solución inmediatamente, Él siempre está trabajando, y sus caminos son más altos que los nuestros. En este proceso, cada oración es como un recordatorio de que no estamos solos. Cada vez que levantamos nuestras voces en oración, recordamos que Dios está cerca y que Él es fiel a sus promesas. Aunque no veamos cambios visibles en las circunstancias, el simple hecho de orar es un acto de fe que Dios honra. Él nunca desoye una oración sincera. Y más allá de la respuesta inmediata, la oración siempre produce un cambio en nosotros, en nuestra actitud, en nuestra confianza y en nuestra dependencia de Él. Además, mientras oramos, no solo pedimos la intervención de Dios en nuestras circunstancias, sino que también pedimos por aquellos que, como nosotros, están buscando una respuesta. David, en su clamor, no solo pide por su liberación, sino por aquellos que se regocijan en su victoria. Hay algo poderoso en orar no solo por uno mismo, sino por los demás, y ver cómo Dios extiende su misericordia y poder en la vida de todos los que creen en Él. La oración de David es un recordatorio de que la fe no se trata de un momento único de peticiones, sino de un estilo de vida constante de confianza en la fidelidad de Dios. Es en esa constante conexión con Él donde encontramos consuelo, dirección y, finalmente, el milagro que hemos estado esperando. Mientras esperamos, también aprendemos a descansar en su soberanía y en el hecho de que Él tiene el control absoluto. A medida que seguimos profundizando en el Salmo 70, nos damos cuenta de un detalle importante en la oración de David, su actitud. Aunque está en medio de una crisis, su fe no está limitada a un sentimiento momentáneo de desesperación. Más bien, su oración refleja una actitud de total confianza en la bondad y la fidelidad de Dios. Cuando clama apresúrate a librarme, oh Dios, está reconociendo que, aunque el sufrimiento es grande, solo Dios tiene el poder de liberarlo. Este clamor es un acto de fe. La actitud con la que oramos refleja nuestra comprensión de quién es Dios. Si lo vemos como un ser lejano o incapaz de actuar, nuestras oraciones se convierten en simples palabras vacías. Pero si entendemos que Él es el creador del universo, el Dios todopoderoso que nos ama, nuestras oraciones se llenan de esperanza. David, en su urgencia, no está solo desesperado, está esperando, con fe, una respuesta divina. Su actitud ante la adversidad es la de alguien que sabe que Dios no solo está atento, sino que tiene el control absoluto. Lo más hermoso de la oración de David es que, aunque está pidiendo un milagro, no está buscando solo la liberación de sus problemas, sino también la glorificación de Dios. En los versículos posteriores, David expresa su deseo de que otros se regocijen con él en la respuesta de Dios. Alégrese y gócese en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, sea Dios engrandecido. Esta es una verdad profunda. Cuando oramos por un milagro, no solo lo pedimos para nosotros, sino también para que el nombre de Dios sea exaltado. Muchas veces, la respuesta de Dios a nuestras oraciones no es solo un favor personal, sino una oportunidad para que otros vean su poder y gloria. Cuando el Señor obra en nuestras vidas, se convierte en un testimonio vivo de su fidelidad. La respuesta a nuestras oraciones puede no solo cambiar nuestra vida, sino también la vida de aquellos que nos rodean. A través de este salmo, aprendemos que la oración no es un acto egoísta. Aunque oramos por nuestras propias necesidades, debemos recordar que el objetivo de nuestra oración es la gloria de Dios. La verdadera sanidad y restauración vienen cuando entendemos que, en medio de la prueba, lo más importante no es el milagro en sí, sino que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Y es precisamente en esos momentos de dificultad, cuando no vemos una salida inmediata, que Dios tiene la oportunidad de hacer su obra más grande. Nos muestra su poder no en la rapidez de la respuesta, sino en la transformación que opera en nosotros mientras esperamos.
La fe se fortalece no cuando vemos el milagro, sino cuando continuamos confiando en él, incluso cuando no entendemos por qué las cosas no suceden de inmediato. Y cuando llega la respuesta, es una oportunidad para dar gracias y reconocer que todo lo que tenemos, y todo lo que somos, viene de él. Una de las lecciones más poderosas que nos deja el Salmo 70 es la importancia de la perseverancia en la oración. David, aunque en medio de una angustia profunda, nunca deja de clamar a Dios. A lo largo de este salmo, su postura es clara, no importa cuán grande sea el desafío, ni cuánto tarde la respuesta, él sabe que solo en Dios encontrará la ayuda que necesita. Esta constante dependencia de Dios, sin rendirse a la desesperanza, es un acto de fe extraordinario. Nosotros, como David, estamos llamados a perseverar en oración. La perseverancia en la oración es una clave para experimentar el poder de Dios de una manera transformadora. Muchas veces, en el fragor de la batalla espiritual, la tentación de rendirse es grande. Cuando las respuestas no llegan según nuestro calendario o nuestros términos, podemos sentir que nuestra fe está siendo puesta a prueba. Pero David nos enseña que la fe verdadera no es la que se derrumba ante la demora, sino la que sigue clamando, confiando en que la respuesta de Dios vendrá en el momento justo. Además, la perseverancia en la oración también nos ayuda a mantenernos enfocados en lo que es realmente importante, la presencia de Dios. No estamos solo pidiendo algo, sino buscando a aquel que puede darnos la paz, la fortaleza y la dirección que necesitamos para enfrentar cada día. El milagro no siempre es algo que ocurre de inmediato, pero lo que sí ocurre, cuando oramos con perseverancia, es que nuestra relación con Dios se profundiza. David, a lo largo de este salmo, nunca pierde de vista el propósito detrás de su clamor, la gloria de Dios. Cuando oramos de manera persistente, nuestra perspectiva cambia. Ya no vemos la oración como un simple acto de pedir, sino como una forma de alinearnos con el corazón de Dios, de crecer en su propósito, y de ver su gloria manifestada en nuestras vidas. En este proceso, es importante reconocer que la oración no es solo un monólogo en el que decimos lo que necesitamos. La oración es también un diálogo con Dios, un espacio donde podemos escuchar su voz. Aunque David clama de manera urgente, su corazón está abierto a lo que Dios quiera hacer en él, y esa apertura es crucial. A veces, el milagro que más necesitamos es un cambio interno, una transformación que nos permita ver las circunstancias desde una perspectiva divina y no humana. En la medida en que perseveramos en oración, nuestros corazones se alinean más con el de Dios. En lugar de centrar nuestra atención únicamente en nuestras necesidades, aprendemos a enfocarnos en su soberanía, en su plan perfecto y en su voluntad. El milagro, entonces, ya no se limita a una solución inmediata, sino que se extiende a un entendimiento más profundo de quién es Dios y de cómo su poder se mueve en nuestras vidas. Al seguir el clamor de David en el Salmo 70, es imposible pasar por alto la profundidad de su rendición a Dios. A lo largo de sus palabras, David no solo expresa su angustia, sino que también se somete a la soberanía divina, reconociendo que, aunque sus circunstancias son graves, el control total sobre su vida y su futuro está en las manos de Dios. Este es uno de los aspectos más poderosos de la oración, es una afirmación de que no estamos solos y que nuestra vida está en manos de aquel que tiene el poder para cambiar todo en un abrir y cerrar de ojos. A través de su oración, David nos enseña que, más allá de los milagros visibles, el acto de orar nos acerca al corazón de Dios. Al hablar con Él, podemos expresar nuestra tristeza, nuestro dolor y nuestra incertidumbre, pero también podemos recordar sus promesas y su fidelidad. David no le pide a Dios que lo libere solo por un deseo personal, sino que lo hace desde una profunda comprensión de que solo en Él encontrará lo que necesita. Esta es la verdadera humildad en la oración. Cuando nos despojamos de nuestra autosuficiencia y reconocemos que solo Dios puede darnos lo que necesitamos. Cada vez que oramos con esta rendición, experimentamos una paz que no proviene de nuestros esfuerzos, sino de la confianza en un Dios que siempre sabe lo que es mejor para nosotros. Aunque en ese momento no comprendamos el porqué de nuestras pruebas, al rendirnos a su voluntad, nos alineamos con su plan perfecto, sabiendo que Él está obrando para nuestro bien. La rendición a la soberanía de Dios es, a menudo, el paso que nos lleva a la paz interior, incluso en medio de la tormenta. David también nos muestra la importancia de la comunidad en la oración. En medio de su clamor, no solo pide por su propia liberación, sino que intercede por aquellos que le rodean, los que buscan a Dios y esperan en su salvación. Al reconocer a los demás en nuestras oraciones, estamos participando de una oración colectiva, recordando que el cuerpo de Cristo es uno solo, y que la victoria de uno es la intercesión por los demás refleja un corazón generoso y un amor que trasciende nuestras propias necesidades. Es probable que, en nuestra vida cotidiana, nos enfoquemos tanto en nuestras propias luchas que olvidemos que Dios también está trabajando en la vida de quienes nos rodean.
La oración, entonces, no solo es un medio para buscar nuestra propia paz, sino también para ser canales de bendición para otros. Al interceder por nuestros hermanos y hermanas en Cristo, nos unimos a ellos en la batalla espiritual, fortaleciendo el vínculo que nos une como pueblo de Dios. La oración persistente, como la que David modela, nos lleva a una conexión más profunda con los propósitos divinos. Nos ayuda a ver más allá de lo temporal, y nos coloca en la posición de comprender que cada oración, cada clamor, cada súplica es parte de un plan más grande que Dios tiene para nosotros. Al final, la respuesta divina no solo será para nuestro beneficio, sino para la edificación del reino de Dios, y para que su gloria se manifieste en toda la tierra. A medida que seguimos adentrándonos en la riqueza espiritual del Salmo 70, una de las verdades más profundas que emergen es la urgencia con la que David busca a Dios. En un momento de gran desesperación, David no duda en elevar su clamor, reconociendo que, sin la intervención divina, no hay esperanza. Este nivel de desesperación no es un signo de debilidad, sino de una fe profunda que sabe que Dios es la única fuente de salvación. Al reconocer la gravedad de su situación, David nos enseña que debemos ser sinceros con Dios acerca de nuestras dificultades. No necesitamos esconder nuestra desesperación, sino llevarla ante Él con la confianza de que Él escucha nuestras oraciones. El Salmo 70 también revela la importancia de una oración urgente, especialmente en momentos en los que nos sentimos rodeados por la oscuridad. Hay situaciones en la vida donde el sufrimiento parece insoportable y el tiempo se convierte en un enemigo. En esos momentos, la urgencia de la oración no es solo un grito de ayuda, sino una afirmación de que no hay otro refugio más que en Dios. David no se dirige a otras personas ni a recursos temporales, sino que su mirada está completamente centrada en Dios, porque sabe que es Él quien puede librarlo. A veces, nuestra tendencia humana es buscar soluciones por nuestra cuenta, confiando en nuestras propias fuerzas o en lo que el mundo tiene para ofrecer. Sin embargo, David nos recuerda que nuestra salvación no proviene de nuestras propias capacidades, sino de la intervención divina. La urgencia en la oración es un recordatorio de nuestra dependencia de Dios, y cuando nos acercamos a Él con esta actitud, Él no solo responde a nuestra necesidad inmediata, sino que también nos enseña a depender completamente de su poder y sabiduría. En medio de la angustia, David también muestra una confianza total en la justicia de Dios. Aunque está rodeado por enemigos que buscan su destrucción, David sabe que Dios es el justo juez que vindicará su causa. No se desespera en busca de venganza ni de soluciones humanas, sino que entrega su situación a Dios, confiando en que Él tomará el control. Esto nos muestra una lección importante: en nuestra vida de oración, debemos ser capaces de soltar el control y permitir que Dios actúe a su manera y en su tiempo. A lo largo del Salmo, hay una constante invitación a poner nuestra confianza en Dios y a depender de su sabiduría infinita. Cuando oramos, no solo estamos pidiendo que se resuelvan nuestros problemas, sino que también estamos afirmando nuestra confianza en la capacidad de Dios para manejar nuestras vidas de la mejor manera posible. Aunque no siempre entendemos el proceso, la fe nos llama a confiar en su soberanía y en su bondad inquebrantable. En la continuación de este Salmo, se percibe claramente un cambio en el tono de la oración de David. Aunque su situación sigue siendo urgente y dolorosa, se nota una creciente seguridad en sus palabras. Esta seguridad proviene de la confianza que tiene en que Dios responderá a su clamor. A lo largo del Salmo 70, la urgencia inicial en la petición de David se convierte en una expresión de certeza, pues sabe que, aunque no veamos la respuesta de inmediato, la acción de Dios siempre es fiel y perfecta. David, al expresar su clamor y su necesidad, también revela su profundo entendimiento de que la obra de Dios no depende de su propio esfuerzo o de la situación en la que se encuentre. Él sabe que, independientemente de lo que esté pasando, el propósito de Dios se llevará a cabo. Esto nos enseña que nuestras oraciones no deben depender de cómo nos sentimos o de la magnitud de nuestras dificultades. En cambio, debemos orar con la seguridad de que Dios está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Esta confianza es lo que da la paz que sobrepasa todo entendimiento. El Salmo nos invita a orar no solo con urgencia, sino también con confianza en el carácter de Dios. Cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, el enfoque de nuestra oración debe ser siempre el mismo: confiar en la fidelidad de un Dios que nunca falla, que conoce nuestras necesidades antes de que las expresamos, y que tiene el poder y la voluntad de responder de acuerdo con su perfecta voluntad. Esta certeza en el carácter de Dios es lo que nos permite perseverar en la oración, incluso cuando las circunstancias parecen no cambiar. Además, David no solo pide ayuda para él mismo, su oración se extiende a todos aquellos que buscan a Dios y anhelan su salvación. Esto refleja una visión amplia y generosa que debemos cultivar en nuestra vida de oración. Cuando oramos, no estamos llamados solo a pedir por nuestras propias necesidades, sino también a interceder por aquellos que nos rodean, sabiendo que el poder de la oración puede transformar muchas vidas a la vez.
David demuestra un corazón generoso al desear que todos los que buscan a Dios experimenten la alegría de su salvación. La actitud de David nos muestra que la oración no es solo un medio para recibir lo que necesitamos, sino un acto que debe reflejar el amor y la compasión hacia los demás. Cuando oramos, no solo estamos buscando nuestra propia paz, sino que estamos pidiendo que la paz de Dios, que es mucho más profunda que cualquier circunstancia externa, se derrame sobre todos aquellos que necesitan su intervención. Por tanto, a medida que avanzamos en la oración y vemos las promesas de Dios cumplirse en nuestras vidas, debemos recordar que el propósito final de todo milagro es la gloria de Dios. La oración no es solo un acto de recibir, sino una oportunidad para que otros también vean la mano de Dios obrando en nosotros. Cada respuesta a nuestras oraciones se convierte en un testimonio del poder divino, y al compartir esos testimonios, animamos a otros a confiar en que Dios también actuará a su favor. A medida que nos acercamos al final de este poderoso salmo, una verdad esencial se destaca: la victoria en la oración no se mide solo por la respuesta inmediata, sino por el cambio profundo que se produce en el corazón del que ora. La oración de David no solo está pidiendo la liberación de una situación difícil, está buscando una conexión más profunda con Dios, una rendición total a su voluntad. En medio de su clamor urgente, David encuentra consuelo y seguridad en la soberanía de Dios, confiando que su oración no caerá en oídos sordos. Una de las lecciones más significativas que podemos aprender de este salmo es la importancia de mantener un espíritu de gratitud, incluso cuando la respuesta a nuestras oraciones no es inmediata. En sus palabras, David comienza a anticipar la acción de Dios con una confianza que trasciende la duda o la ansiedad. Este cambio en su actitud revela la transformación que ocurre cuando nos rendimos completamente a la voluntad de Dios. La oración, entonces, no es solo un pedido de intervención, sino también un medio para moldear nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. David no solo pide ayuda para sí mismo, sino que también expresa su deseo de que otros se alegren al ver la intervención de Dios en su vida. Él se convierte en un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. A través de su experiencia, otros pueden ver cómo la oración puede mover montañas, cómo la fe puede traer resultados sorprendentes, y cómo un corazón dispuesto a confiar en Dios puede experimentar milagros. Este es un aspecto crucial de la vida cristiana. No solo oramos por nosotros mismos, sino que nuestras oraciones deben influir en las vidas de los demás, siendo un canal de bendición y esperanza. En los momentos en que sentimos que nuestras oraciones no son respondidas rápidamente, debemos recordar que la respuesta de Dios no siempre llega en nuestros tiempos, pero su respuesta es siempre perfecta. A veces, lo que Dios está haciendo en nosotros mientras esperamos, es tan importante como la respuesta misma. Es en la espera donde Dios nos enseña paciencia, confianza, y nos ayuda a madurar espiritualmente. El proceso de esperar, aunque difícil, puede ser el tiempo de mayor crecimiento personal. Este salmo también nos recuerda que la oración debe ser un acto de humildad. Al pedirle a Dios que intervenga, David reconoce su necesidad absoluta de él. En el reino de Dios, la humildad es una de las claves para experimentar la verdadera grandeza. Cuanto más reconocemos nuestra dependencia de Dios, más podemos recibir de su abundante gracia y misericordia. La humildad abre la puerta a los milagros, ya que nos permite reconocer que solo Él tiene el poder para transformar nuestras vidas y nuestras circunstancias. Al llegar al final de este salmo, nos encontramos con una invitación directa a vivir una vida de fe constante, perseverante y llena de esperanza. David, en su oración urgente, no solo busca una respuesta a su dolor, sino que expresa un anhelo profundo por ver la gloria de Dios revelada en su vida y en la vida de los demás. Su oración nos desafía a hacer lo mismo, a orar con una confianza firme de que no importa cuán oscura sea la situación, Dios tiene el poder de transformar nuestras circunstancias. El último versículo de este salmo es un recordatorio poderoso de que no estamos solos en nuestra lucha. En todo momento, Dios está con nosotros, y al igual que Él respondió a David, también responderá a nuestras oraciones. No siempre de la manera que esperamos, pero siempre de acuerdo con su sabiduría y perfección. La respuesta divina puede no llegar en el momento exacto que imaginamos, pero siempre llega en el momento perfecto. David, en su angustia, encuentra consuelo en el hecho de que Dios es su refugio, su salvador y su protector. Esto nos invita a mantener nuestra fe, aun cuando las pruebas parecen interminables. Sabemos que al final, la victoria será nuestra, porque Dios nunca deja a aquellos que confían en Él. Cada oración que elevamos, cada súplica que hacemos, es un acto de fe que, tarde o temprano, dará fruto. A veces ese fruto es una respuesta inmediata, otras veces es la fortaleza para seguir adelante, pero siempre es una respuesta que trae paz. El Salmo 70 nos enseña que la oración no es solo una cuestión de pedir, sino de afirmar la soberanía de Dios en nuestra vida. Cuando oramos, estamos reconociendo que Él es el único que tiene el poder de sanar, restaurar y transformar. Es en la oración donde encontramos nuestra verdadera paz, porque al entregarle a Dios nuestros problemas, nos liberamos de la ansiedad y confiamos en su control absoluto. Finalmente,
Este salmo nos invita a vivir con esperanza. Sabemos que, aunque enfrentemos dificultades y obstáculos, Dios nunca nos abandona. Su presencia en nuestras vidas es la garantía de que, a pesar de las circunstancias, todo se resolverá para nuestro bien. Por lo tanto, sigamos orando con urgencia, pero también con la confianza de que, en su tiempo y de acuerdo a su voluntad, un gran milagro se manifestará. Darle me gusta a este video para que más personas puedan ser bendecidas con este contenido. Comentar cosechando si estás comprometido a aplicar estos principios en tu vida diaria. Suscribirte al canal.